Mi hermano, vamos a continuar con la primera carta de Pedro y en esta oportunidad vamos a estar desarrollando, abordando, adentrándonos a los versículos que se encuentran en primera de Pedro 1, versículo del 13 al 16. Voy a leer a continuación en primer lugar estos versículos y después vamos a estar abordándolo versículo por versículo para poder entonces preguntarle al Espíritu Santo qué nos quiere decir a través de esta porción de la Escritura, sabiendo que los cielos y la tierra van a pasar, pero las palabras de nuestro Dios Todopoderoso permanecen para siempre. Quiere decir que lo que estamos a punto de leer tiene una relevancia, tiene una importancia para nuestras vidas importantísima. Voy a leer la Biblia de las Américas y comienzo con primera de Pedro 1, versículo 13 en adelante. Encontramos un título que se dice aquí la Escritura, exhortación a la santidad. Y dice la palabra del Señor. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Pedro exhortó a los creyentes a prepararse para aceptar el reto de la obediencia. Es un reto obedecer. Y nos muestra que debemos de adoptar una nueva forma de pensar. En esta nueva forma de pensar, en los versículos que yo acabo de leer, el apóstol estructura 5 exhortaciones que me van a ayudar a mí a reconocer que con mucha facilidad, y es lo normal en el mundo, pecar con nuestra mente. Nuestra mente, donde se manifiestan los deseos de nuestra carne, no le toma mucho esfuerzo irse al lado opuesto a la voluntad de Dios. Yo debo de reconocer que tengo que disciplinar mi mente y ejercitar el dominio propio, un fruto o el fruto del Espíritu, para tener una mente consciente y tener una nueva forma de pensar. Porque es mi intención la que se va a manifestar en mis acciones. En primer lugar, de las 5 exhortaciones que aborda el apóstol Pedro en primera de Pedro 1, del 13 al 16, la primera dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto es una acción que, para que podamos entenderla, tenemos que ir al contexto histórico. En ese tiempo, las personas vestían con túnicas, y ceñid los lomos significaba cuando las personas se recogían las túnicas, se las recogían para poder estar firmes y poder correr, caminar, apresurarse, para que no se fuesen a caer con las túnicas que ellos mismos vestían. Entonces, el apóstol Pedro emplea esta acción para que nosotros sepamos que debemos de prepararnos en primer lugar en nuestra mente, para que no te vayas a resbalar, para que no te vayas a ir de boca, en otras palabras. Y con esta exhortación, que es la primera, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, nos da una entrada para reconocer que la obediencia es un acto consciente de la voluntad. Y nosotros a veces nos acercamos a Dios pidiéndole bendiciones y no tomamos en cuenta que hay muchas bendiciones que tienen condiciones. Ejemplo primordial y sencillo que encontramos en la Escritura: Adán y Eva. Tenían un privilegio, vivían en el Edén en un estado de inocencia,
pero todas esas bendiciones que disfrutaban tenían una condición: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Obediencia. Entonces, la primera exhortación del apóstol Pablo es: ceñid los lomos de tu entendimiento, preparar tu entendimiento. Recógete el vestido, recógete la túnica, está atento que vas a caminar, prepárate para que no te vayas a resbalar. Y comienza diciendo, por tanto, estoy en 1 de Pedro 1:13. Mira que dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, el por tanto es una bisagra de todo lo que viene nosotros estudiando en las últimas semanas. El por tanto tiene que ver con 1 de Pedro 1:1 al 12, cuando él está diciendo que fuimos elegidos a una esperanza viva, que sin haberle visto le amamos, que creemos en él a pesar de que no lo vemos, que el resultado de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, que los profetas en el pasado inquirieron e indagaron diligentemente y que le dijeron que no era para ellos sino para nosotros. Todo lo que viene diciendo Pedro, de 1 de Pedro 1 al 12, él ya después de que nos dio tantas buenas noticias, dice, por tanto, o sea, es importante tomar en cuenta esto porque es una carta completa que yo recomiendo a los que están estudiando conmigo 1 de Pedro 1, que la lean completa para que vean el néctar que se encuentra ahí. En conclusión, primera parte, primera exhortación: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Prepárate en tu mente, ten una obediencia. Recuerda que la obediencia es un acto consciente de la voluntad porque hay una inclinación a la desobediencia y a la independencia. Entonces prepárate. En segundo lugar dice, sed sobrios. Ahora, la sobriedad se utiliza de manera figurada en el Nuevo Testamento y significa estar libre de toda forma de embriaguez, de excesos mentales y excesos espirituales. Dios es un Dios de orden. En primer lugar te dice, ciñe los lomos de vuestro entendimiento, prepárate. Ten el acto consciente de reconocer que para obedecerme a mí debes detenerte y prepararte y estar en sobriedad. ¿Por qué en sobriedad? Porque con mucha facilidad nosotros podemos caer en la embriaguez mental y espiritual. Vemos un ejemplo sencillo: exceso de información. Conozco personas adictas a las noticias y consumen información en las redes sociales y le dan y le dan y le dan. Ahí ya estás perdiendo la sobriedad de tu mente porque estás tan bombardeado de información que esto va a traer una consecuencia y que pronto vamos a llegar ahí. Este lenguaje figurado de ser sobrios, Pedro no fue el único apóstol que lo abordó. El apóstol Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, está preparado. Estamos hablando de que en lugar de estar controlados por las circunstancias externas, por el dólar, por la polémica, por la política, por el chisme, por las noticias amarillistas, en vez de estar embriagados de tanta información, el creyente debe estar dirigido desde su interior, debe estar sobrio, debe estar velando, debe ver todo con ojos espirituales, debe tener los lomos de su entendimiento ceñidos, quiere decir una mente consciente para mantenerse en sobriedad. En tercer lugar, dice, esperad por completo. 1 de Pedro 1:13, seguimos aquí. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Tercera exhortación, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Este tipo de esperanza está íntimamente ligada con la paciencia.
todo tiene que ver. La manifestación de tu carácter, si eres una persona impaciente y quieres todo ya porque estás embotado mentalmente, pues obviamente no vas a estar preparado y te golpeas. Te caes con tu propio vestido. Ese es el fenómeno, la analogía que está mostrándonos Pedro. O sea, si tú no estás consciente y quieres vivir una vida con esa carrera, imagínate que tienes una túnica larga que no te ceñiste y como estás tan desesperado porque eres impaciente y ansioso, te caes y te golpeas y te das duro. La esperanza del creyente debe estar en la gracia que nos será concedida cuando Jesucristo se ha manifestado. Yo tengo una esperanza. Fíjate qué bonito cuando nos dicen poned los ojos en los asuntos del cielo. Mirad a Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. La circunstancia que tú estés pasando, recuerda, Él murió por mí. Él me dejó un medio a través del cual entrar confiadamente al trono de gracia. Él viene pronto. Él se va a manifestar en la vida de toda criatura. Y dice la Escritura que toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra va a doblarse en el nombre de Jesucristo. Mi esperanza tiene que estar puesta en ese acontecimiento que la Biblia dice que va a suceder y que va a suceder, porque la Biblia es verdad. La rigurosa preparación mental que se sugiere con las tres amonestaciones que estamos abordando: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo. Ahora, esas tres que estamos abordando son preparaciones mentales y necesarias para cumplir la cuarta exhortación, que dice: no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Qué fuerte la palabra que describe el Espíritu cuando dice: no te conformes a los deseos que tenías antes de conocer a Cristo, cuando tú eras ignorante. Ahora, ¿por qué ignorante? Toda persona que no tiene al Señor, que no es alumbrado en el Espíritu, que Dios no le ayuda a tener sabiduría y a tener revelación de su conocimiento, vive en ignorancia. Y vemos personas con mucho dinero pero miserables. Vemos personas que han alcanzado cualquier cantidad de logros pero vacíos. Vemos personas con cualquier cantidad de belleza externa pero se sienten tristes. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia, y la ignorancia es: vives como si esta vida fuese la única razón de tu existencia y no comprendes que en cualquier momento te vas a morir. Y te vas a dar cuenta que el mundo espiritual es real y que no era solamente la vanidad, ni los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida, porque todo eso va a pasar, pero la fe no va a pasar. Dice: no te conformes a los deseos que antes tenías. Es una batalla constante. Todo creyente que ya conoce a Cristo, que vive en el Evangelio, tiene que pelear con una mente consciente, con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida, con esa naturaleza pecaminosa caída que sigue morando en el creyente y que quiere imponerse, que quiere adueñarse de tus pensamientos, que no le gusta que tengas una mente consciente. Te gusta distraerte, le gusta que tú estés siempre embotado, que siempre estés dándote mala vida por tonterías, pero no quiere que no te conformes. Entonces la exhortación es: no te conformes a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. ¿Cómo lo voy a hacer? Ciñendo los lomos de vuestro entendimiento, mente consciente, mente atenta, siendo sobrio. Quiere decir, esto me está generando una embriaguez mental, tengo mucha información aquí, voy a dejar esto, voy a velar y voy a estar
esperando por completo la esperanza y la gracia que me va a ser concedida cuando Cristo regrese. Cuando yo tomo en cuenta esas primeras 3 exhortaciones, puedo cumplir la 4ª exhortación que Pablo también la dijo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está diciendo lo mismo el Espíritu con Pedro, a través de Pablo. No te conformes a este siglo. Este siglo, tú ves las redes sociales y muchas veces, sin cuidar mis palabras, dan asco. Dan asco las cosas que se viralizan, tan tontas, tan nefastas, tan amarillistas, tan vacías, pero son las que aplauden, son las que se viralizan, son las que tienen fama, dan asco. Pero tú no te conformes. Pero tú mantente en obediencia. Pero tú realiza esa metamorfosis interna, un cambio de adentro hacia afuera. Porque cuando tú hagas eso, tú vas a comprender la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y perfecta. Los hijos de Dios deben ser obedientes y todos los días trabajar en moldear su carácter, para que manifiesten con su carácter que son diferentes y de esa forma puedan ser sal. No es que te sepas la Biblia de memoria, no es que te la pases viendo predicaciones en las redes sociales, es que trabajes en tu carácter y que las personas cuando vean tus acciones y tu congruencia digan, este pana tiene algo diferente. Y cuando te digan eso, tú tienes que decir, sí, es Cristo fortaleciéndose en mí. 5ª y última exhortación. Ser santos. Dios es santo. Si mi Padre es santo, mi Padre quiere que yo sea santo. ¿Qué significa la palabra santo? ¿Significa bueno? ¿Significa que pasó por un proceso de beatificación? No. Según la Escritura, santo es puro. Dios es puro. Es puro. ¿Qué quiere decir? No hay mancha. No hay sombra ni variación en él. No hay error. No hay pecado. No hay cualquier cosa que pueda afectar su pureza. Dios es puro. Dios está separado. Como Él es puro, yo tengo que ser puro. Pero la forma de ser puro es ciñendo los lomos de vuestro entendimiento para saber qué estoy pensando. Porque el pecado comienza adentro. ¿Qué es la intención que mueve mi acción? Tengo que estar sobrio para ver, evaluar, velar de adentro hacia afuera. Tengo que depositar mi esperanza en Cristo, no en movimientos políticos, no en personalidades, no en naciones, no en cuentas de banco, en Cristo. Esto implica esperar en paciencia. No debo de conformarme a este mundo. Esto implica mente consciente para ser santo. Y para pedirle a Dios que me ayude todos los días a ser más santo. Para todos los días, como me alimento y como me hidrato, necesito llegar a la presencia de Dios y pedirle perdón por mi pecado. Pero no es solamente la oración como si estuviésemos hablando con el genio o con un cajero automático para que nos dé dinero. No, Señor, ayúdame a hoy ser más puro, porque tú eres puro. Ayúdame a despojarme de pensamientos que me contaminan, que me hacen daño, que me
embriagan espiritualmente. ¿Cuántas personas ahorita están adictas a satisfacción y reconocimiento inmediato? ¿Cuántas personas están adictas a vanagloria digital? ¿Cuántas personas empiezan a hacer estupideces y comportarse como arlequines digitales únicamente para mendigar aceptación? Qué triste es esto. Dios es puro. Y yo tengo que manifestar su pureza de adentro hacia afuera. Mi estilo de vida debería de reflejar la santidad de Dios. En mis palabras, en mis acciones, en mi comportamiento a través de las plataformas digitales, en lo que permito que mis ojos vean, porque Dios es santo. A pesar de que la santidad absoluta nunca puede lograrse en esta vida, todas las áreas de nuestra vida deberían de estar en ese proceso de llegar a ser conformadas según la voluntad de Dios. Yo no debería de acostumbrarme al error. Yo no debería de acostumbrarme a un pecado. Bueno, es que ya yo estoy acostumbrado a la pornografía. Es que ya yo estoy acostumbrado a consumir esta droga que me hace bien los días de semana. No deberías de conformarte con eso. No deberías. ¿Por qué crees tú que los actos de infidelidad están siendo tan virales ahorita? Que lo vemos en conciertos, que lo vemos en situaciones tan deplorables y bochornosas, porque ya no creen posible un matrimonio santo, una familia santa, y después nos preguntamos por qué el mundo está como está. Hay un termómetro fácil donde podemos ver cómo se encuentra en la sociedad, el Internet. Vemos las cosas que a pesar de tantos avances, a pesar de tanto progreso, a pesar de tanto intelectualismo y conocimiento, la masa, el porcentaje mayor de la población ha decidido volverse idiota, ver su propio ombligo, vivir únicamente pasando y pasando información sin ningún propósito de vida, sin ningún algo que te haga vibrar, que reconozcas, wow, Dios es santo y Dios me dice que yo debo ser santo. Pero para ser santo no puedo conformarme a este siglo. No puedo conformarme los deseos que antes tenía por mi ignorancia. No puedo tener una esperanza puesta en las situaciones actuales, porque maldito el hombre que confía en otro hombre. Yo debo de poner mi esperanza en Cristo. Yo debo de ser sobrio. Yo debo de seguir los lomos de vuestro entendimiento para estar preparados con una mente consciente. No lo haces, no habitas en santidad, pero le pides a Dios que te ayude y lo buscas únicamente en momentos de presiones. No es que Dios no te responda, es que tú no comprendes que no es a tu manera, sino es a la manera de Dios. Dios nos anima a vivir en santidad. ¿Qué es santidad? Repito, resalto, lo subrayo, pureza. Santidad es ausencia de pecado. Todos los días, Señor, yo hoy quiero ser como tú eres. Enséñame, Padre. Hoy quiero aprender de ti, hoy quiero escuchar tu voz, hoy quiero proyectar tu gloria, hoy quiero ser luz en el mundo, hoy quiero ser sal, pero reconozco que separado de ti yo no puedo hacer nada, Señor. Fortalécete tú en mí para poder ver como tú ves. No lo haces, te levantas y vives tu vida loca. Y sí, para aquí, para allá, lo que me falta, mis cosas, mis deseos, y tus oraciones son únicamente porque tengo un familiar enfermo, porque tengo unas cuentas por pagar. Papito, vengo a espicharte ese globo, te vas a morir igual. Lázaro lo resucitaron y se murió.
¿Y qué queda? El tiempo que decidiste invertir en conocer y en tener intimidad con Jesucristo. Rey de reyes, Señor de señores, Alfa, Omega, principio y fin. En su presencia yo tengo esa plenitud de gozo. Si te dolió lo que te dije, te tomas un Voltaren o un acetaminofén y le pides a Dios que te ayude y que no te dé inflamación espiritual y conversa con Dios. Ese asunto no es conmigo, ese asunto es con el Señor. Seguimos orando por ti para que la gracia de Dios se manifieste en tu vida y para que Dios te ayude a cada día más crecer en su conocimiento y puedas conocer su voluntad. Que la gracia y que la paz de Dios te bendiga.